Mi cuñada viene a mi casa por tercera vez a pasar la cuarentena tras dar a luz, así que dimito y desaparezco. Mi marido no solo me llama arpía desalmada, sino que además me amenaza. ¿Cómo no vuelvas ahora mismo? Nos divorciamos. Sonrío y tiro el móvil al cajón. Lo que no sabe es que esta vez no pienso volver jamás. La primera vez que mi cuñada vino a pasar la cuarentena, perdí al hijo que esperaba. La segunda vez, perdí mi trabajo. Y ahora, en esta tercera, no voy a ceder en absoluto. Voy a hacer que paguen por lo que han hecho. Me llamo Su Wonching. Tengo 31 años y trabajo como directora de diseño en una conocida empresa de publicidad de la ciudad. Gano 20,000 yuanes al mes, un sueldo bastante bueno para esta ciudad de segundo orden. Zhang Zeqing y yo fuimos compañeros en la universidad. Y, tras salir 2 años después de graduarnos, nos casamos. Por entonces me pareció un hombre de buen carácter, con un trabajo estable y alguien con quien valía la pena compartir la vida. Zeqing trabaja como mando intermedio en una empresa estatal y gana 15,000 yuanes al mes. Los ingresos de los dos se consideran de clase media alta en esta ciudad. En nuestro tercer año de matrimonio, con la ayuda económica de nuestros padres y nuestros propios ahorros, compramos un piso de 140 metros cuadrados en el centro. Por entonces creía que la vida seguiría siendo así de tranquila y feliz. Hasta que, hace 3 años, la hermana de Zhang Zeqing, Zhang Changyi, se quedó embarazada. Changyi es 3 años menor que yo, y a los 25 se casó con Zhou Yuxiawen, un heredero millonario. Tras la boda, dejó el trabajo para convertirse en ama de casa. Su día a día consistía en ir a centros de estética, de compras y subir fotos a las redes sociales. Cuando estaba de 5 meses, mi suegra me llamó de repente para decirme: Wonching, mira, nuestra casa del pueblo solo tiene 80 metros, 2 habitaciones y un salón. Xiangyi no va a tener espacio para pasar la cuarentena. Mi suegra hablaba por teléfono con un tono de súplica. Vuestro piso es grande, tiene 3 habitaciones y un salón. ¡Qué amplio es! Yo estaba de 3 meses de embarazo, justo cuando las náuseas eran peores, pero pensando en llevarme bien con mi suegra. Aún así, acepté, de acuerdo mamá, que venga la tía Xiang. Cuando dije aquello, no me imaginaba lo que iba a pasar después. La fecha prevista de parto de Zhang Zhongyi era en agosto, coincidiendo con lo más caluroso del verano. Se mudó medio mes antes, diciendo que tenía que adaptarse al entorno. Aquel día, al volver del trabajo a casa, vi que la puerta del dormitorio principal estaba cerrada, y desde dentro se oía hablar a Zhang Zhongyi y a mi suegra. Empujé la puerta y vi que mi armario estaba completamente vacío. Las cosas de Zhang Zhongyi ya ocupaban toda la habitación. Mamá, ¿qué significa esto? Me quedé helada en la entrada. Mi suegra dijo con total naturalidad: Xiangyi tiene que hacer la cuarentena tras el parto, así que tiene que dormir en el dormitorio principal. Tiene baño propio y es más cómodo. ¿Y Zeqing y yo, dónde vamos a dormir? Vosotros al dormitorio secundario. Total, son solo unos 40 días, pasa volando. Miré a Yang Zecheng. Él estaba con la cabeza baja trasteando con el móvil, sin atreverse a mirarme a los ojos. En ese momento, debí haberme dado cuenta de que algo iba mal. Pero entonces opté por tragar. Zhang Zeqing y yo nos mudamos al dormitorio secundario de 15 metros cuadrados, y tuve que colgar mi ropa en el perchero del salón. El día que Zhang Zhongyi dio a luz, yo estaba en la empresa preparando una propuesta, cuando recibí una llamada de Zhang Zeqing diciendo que ya había entrado en paritorio. Cuando llegué al hospital, el pasillo estaba a reventar. Los padres de Zhou Yuxiawen, los padres de Zhang Zeqing y toda clase de parientes. Todo el mundo hablaba del nombre que le pondrían al bebé. ¿Y a quién se parecería? A nadie le importaba yo. Su cuñada, que había venido embarazada bajo un sol de justicia. Zhang Zhongyi dio a luz a un niño sin complicaciones, y toda la familia estaba eufórica. Al día siguiente salió del hospital y volvió a casa, dando comienzo oficialmente a su cuarentena de 42 días. Mi suegra se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para cocinar todo tipo de caldos en la cocina. Caldo de manitas de cerdo, de pollo, de pescado, de huesos. El olor a sofrito se filtraba por la rendija de la puerta hacia el dormitorio. Como ya tenía náuseas matutinas severas, me desperté cada mañana con el tufo a grasa y acabé vomitando junto al váter hasta quedarme sin estómago. Lo peor de todo
era el aislamiento acústico. El crío de Shang Shangi se despertaba 3 o 4 veces por noche, y cuando lloraba, no paraba en más de media hora. El dormitorio principal y el secundario solo estaban separados por un tabique, y la insonorización era pésima. Me despertaban los llantos todas las noches, y al día siguiente tenía que madrugar para ir a trabajar. Hubo una vez que ya no pude más, y a las 2 de la madrugada fui a llamar a la puerta del dormitorio principal. Ning, ¿puedes hacer algo para calmar al niño? Mañana tengo una reunión. Mi suegra abrió la puerta, con muy mala cara. Es normal que el niño llore si tiene hambre, con lo de cuñada que eres. ¿Ahora pretendes que no coma? Me tragué la rabia y volví a la habitación. Jang Zeking se dio la vuelta y siguió durmiendo, sin importarle lo más mínimo. La falta de sueño hizo que estuviera aturdida durante el día. Un día, mientras diseñaba en la empresa, al mirar fijamente la pantalla del ordenador, se me apagó la luz de repente. Cuando volví en mí, ya estaba tumbada en la cama de un hospital. Esto se debe a un agotamiento extremo y a una desnutrición que amenaza con un aborto espontáneo. Tiene que quedarse ingresada para guardar reposo. En ese momento, las lágrimas no paraban de caerme por las mejillas. Llamé a Yang Secheng y me dijo que estaba en una reunión y que vendría más tarde. Volví a llamar a mi suegra y me soltó. Xiangyi está dando el pecho y no puede moverse. Al final, fue mi mejor amiga, Shen Yuhan, quien corrió al hospital para acompañarme a hacer los trámites de ingreso. Wanqing, ¿cómo te has dejado destrozar así? Shen Yuhan me miró con el rostro demacrado y se le encogió el corazón. Yo me quedé tumbada en la cama del hospital, mirando fijamente el techo. No me salía ni una sola palabra. Jang Zeking no llegó al hospital hasta las 8 de la tarde. Llevaba una bolsa de fruta en la mano. ¿Qué ha dicho el médico? Que estoy demasiado cansada, que tengo que descansar bien. Pues entonces, descansa como Dios manda. Ya te pido yo el permiso en la empresa. Su tono era de lo más indiferente, como si se tratara de una tontería. Cheng, estoy ingresada. Ni tu madre ni Xiangyi han venido a verme ni una sola vez. Tienen que cuidar del niño y no pueden venir. Lo dijo con total naturalidad. De repente, me eché a reír. Y de tanto reír, volví a romper a llorar. ¿Te parece medio normal? Yang Zeking frunció el ceño. Wanqing, no exageres tanto. Chongyi solo está de cuarentena. Son 42 días. Pasa volando. Otra vez con las mismas. Giré la cabeza y dejé de mirarle. Esa noche, Zeking durmió en la silla de acompañante del hospital. A primera hora de la mañana siguiente se marchó. Pasé una semana ingresada. El médico dijo que el embarazo se había estabilizado y me dio el alta. El día que volví a casa, Yang Yonggi estaba tumbada en el sofá del salón mirando el móvil. Al verme entrar, ni se dignó a levantar la vista. Vaya, ya has vuelto, cuñada. ¿Qué tal la comida del hospital? La suegra salió de la cocina con un bol de caldo de pollo. Wanqing, hija, tendrás que hacerte la comida tú misma. Tengo que cuidar de Qiangyi. Arrastré la maleta hasta el dormitorio de invitados. Cerré la puerta y, apoyada en ella, me dejé caer al suelo. Al final, no pudimos salvar a ese niño. Una noche, medio mes después, empecé a sentir unos dolores abdominales insoportables. Cuando Yang Zeking me llevó al hospital, el bebé ya se había perdido. El médico dijo que fue por no cuidarse bien tras la amenaza de aborto y por haber hecho demasiados esfuerzos. Tumbada en la camilla de operaciones, mientras escuchaba las voces del médico y de la enfermera, sentí un vacío absoluto en el pecho. Tras la operación, estuve 3 días en la habitación del hospital. Yang Zeking pidió permiso en el trabajo para cuidarme, pero mi suegra y Yang Yonggi no vinieron a verme ni una sola vez. El día que me dieron el alta, le pregunté a Yang Secheng, ¿por qué tu madre y Yonggi no han venido a verme? Se quedó callado un buen rato y al final dijo, dicen que el bebé es muy pequeño y es un fastidio salir. Asentí. Y no dije nada más. Cuando a Yang Yonggi se le cumplió la cuarentena, Zhou Yakshawen vino a buscarla en coche. Mi suegra le cogió la mano a Yang Yonggi y le dijo, Shangyi, o pórtate bien en casa. Vuelve cuando eches de menos a mamá. Yang Yonggi llevaba al bebé en brazos y sonreía feliz. Mamá, la próxima vez que tenga otro hijo, volveré a pasar la cuarentena a casa de mi cuñada. Apreté con fuerza el vaso de agua, hasta que se me pusieron los nudillos blancos
Tras su marcha, pasé exactamente una semana limpiando la casa. Cambié todas las sábanas y fundas de almohada del dormitorio principal. Fregar el suelo 3 veces. E incluso contraté a una empresa de limpieza profesional para que lo desinfectara todo. Yang Zeking me miraba de un lado para otro y soltó. Tampoco es para tanto, tampoco es que hayan vivido aquí unos criminales. Paré de hacer lo que estaba haciendo y lo miré. Yang Zeking, he perdido a nuestro hijo. ¿Acaso lo entiendes? Se quedó de una pieza y se acercó para abrazarme. Ya lo sé, pero ha sido un accidente. Podemos tener más hijos adelante. No quería volver a oír la palabra adelante. Lo nuestro con Yang Zeking cambió por completo. Empezamos a dormir en habitaciones separadas, cada uno a lo suyo, y apenas nos cruzábamos un par de palabras al llegar a casa. Pensaba que la vida seguiría así, siguiendo su curso, sin más. Pero jamás imaginé que un año después, la pesadilla volvería a repetirse. Ocurrió poco después de las fiestas de Año Nuevo del año pasado. Mi suegra volvió a llamarme por teléfono. Woncheng, hija. Yang Ying está otra vez embarazada. Esta vez es una niña. La voz de mi suegra sonaba entusiasmada. Mis dedos se quedan helados sobre la pantalla del móvil. Mamá, ¿me llamas solo para decirme eso? Bueno, y otra cosa. Yonggi esta vez también quiere venir a pasar la cuarentena a vuestra casa. Respiro hondo, esforzándome por mantener la calma. Mamá, ¿te has olvidado de lo que pasó la última vez? Por cuidar a Qiangyi durante su cuarentena. Perdí a mi propio hijo. ¡Ay, mujer! Aquello fue un accidente. No te quedes anclada en el pasado. El tono de mi suegra se vuelve algo impaciente. Además, ¿no estás sin hijos ahora otra vez? ¿Qué más da echarle una mano a tu cuñada? Cierro los ojos. Mamá, no estoy de acuerdo. ¿Qué has dicho? La voz de mi suegra se agudiza de inmediato. He dicho que no estoy de acuerdo. Esta vez, Qiangyi no puede venir a mi casa. Pronuncio cada palabra con absoluta claridad. Se hace un silencio de unos segundos al otro lado del teléfono. Y, a continuación, mi suegra rompe a llorar. Su Woncheng, ¿cómo se puede ser tan desalmada? Qiangyi siempre te ha tenido como a un referente de cuñada. Y ahora eres incapaz ni de ayudarla con el posparto. Mamá, no es que no quiera ayudarla. Es que de verdad me resulta imposible. He dicho que no estoy de acuerdo. Esta vez, Qiangyi no puede venir a mi casa. Imposible. Lo que eres es un egoísta. Los sollozos de mi suegra se van haciendo cada vez más fuertes. Pues si tienes valor, olvídate de mí como suegra. Dicho esto, cuelga el teléfono, me quedo mirando la pantalla del móvil, sintiendo una mezcla de risa y profunda amargura. Por la noche, Yang Zeking regresa a casa. Y nada más cruzar la puerta pone mala cara. Woncheng, mi madre me ha llamado. Ya lo sé. Sigo cortando las verduras, sin levantar la cabeza. ¿Ya conoces la situación de Qiangyi? Ella y Zhou Yaxuan no pasan por su mejor momento. Zhou Yaxuan se pasa el día fuera de copas y reuniones. Y no se ocupa para nada de la casa. Está embarazada y encima tiene que encargarse del niño. ¡Échale una mano! Dejo el cuchillo de cocina sobre la tabla y me giro para mirarle. Yang Zeking, es que te has olvidado por completo de lo que pasó con mi anterior aborto. No me he olvidado, pero fue un accidente. Frunció el ceño. Esta vez no pasará, te lo aseguro. ¿Qué lo aseguras? ¿En qué te basas? La última vez dijiste exactamente lo mismo. Woncheng, no seas tan irracional. Su tono empezó a impacientarse. Si solo son 42 días, pasa en nada. Miré al hombre que tenía enfrente y de pronto me pareció un completo desconocido. Yang Zeking, si de verdad te importara, no serías capaz de decir algo así. Se quedó en silencio un momento y al fin soltó. Qiangyi ya ha comprado el billete de tren de alta velocidad. Viene la semana que viene. Me quedé de piedra. ¿Qué has dicho? Que Yongji viene la semana que viene. Ve preparándote. Dicho esto, dio media vuelta y se dirigió al salón. En ese preciso instante lo entendí todo. Desde el primer momento. Nunca tuvo la intención de pedirme opinión. Él y su madre ya lo habían hablado de sobra. Y esa llamada era solo para comunicármelo. Tomé aire hondo. Apagué el fuego de la cocina. Y volví a la habitación para empezar a hacer la maleta. Yang Zechen entró detrás de mí para detenerme. ¿Qué haces? Mudarme. ¿Te has vuelto loca? Me agarró del brazo.
¿A qué viene ahora mudarse? Si estamos bien. Me solté de un jerk. ¿No decías que iba a venir Xiangyi? Pues me voy y así no le estorbo a nadie. Subonching, ¿puedes dejar de ser tan caprichosa? El tono de Shang Zeking se elevó de golpe. Dejé lo que estaba haciendo. Le miré a los ojos y dije, Jiang Zeking, ¿te acuerdas de lo que prometiste el día de nuestra boda? Se quedó descolocado. Dijiste que estarías siempre a mi lado, que me protegerías y que harías que fuera feliz. Unas lágrimas cayeron por mis mejillas. ¿Y qué hay de ti? ¿Has cumplido algo de eso? Jiang Zeking abrió la boca para hablar. Al final, no dije nada. Aquella noche, hice las maletas y me fui. Me alojé en un hotel cerca de la oficina. Jiang Zeking me mandó cientos de mensajes y me hizo un montón de llamadas perdidas. No contesté a ninguna. 3 días después, apareció de repente bajo el edificio de mi empresa. Wanqing, deja de hacer tonterías y vete a casa. Parecía bastante demacrado. No estoy haciendo tonterías. Estoy muy tranquila, le dije con calma. ¿Cuándo se va Xiangyi? Cuando se vaya, volveré. Llega mañana. ¿Tampoco vas a dejarle un sitio donde quedarse? Lo miré y de repente me eché a reír. Jiang Zeking, me he dado cuenta de que de verdad no te conozco. Al final, volví a ceder. No fue por debilidad, sino porque estaba agotada. Cuando volví a casa, Jiang Xiangyi ya había llegado. Esta vez no solo venía embarazada, sino también con Davao, que ya tenía más de 2 años. Nada más verme, Davao abrió los brazos pidiendo que lo cogiera. Me agaché y lo alcé en brazos. Empezó a retorcerse y de pronto cogió el vaso de la mesa y lo tiró al suelo, con un estrépito. El vaso se hizo añicos. Vaya, Davao, qué travieso eres, dijo mi suegra con una sonrisa. Es solo un crío, no entiende. Miré los trozos en el suelo, sin decir una sola palabra. Los días siguientes fueron aún más duros que la vez anterior. Jiang Zhongyi había aprendido la lección y se mudó medio mes antes, con la excusa de cuidar el embarazo. Se pasaba el día tumbada en la cama del dormitorio principal, mirando el móvil o viendo series. Davao corría por toda la casa. Salón, dormitorio, cocina, no había rincón donde no se metiera. Un día, al volver del trabajo, descubrí que mi pintalabios nuevo, la base de maquillaje y el sérum se los había llevado Davao para jugar. En las paredes, en el sofá, en el suelo. Había marcas de pintalabios por todas partes. Me quedé de pie en el salón y me bloqueé por completo. Xiangyi, ¿qué es esto?, pregunté, intentando contener mi furia. Jiang Zhangyi asomó la cabeza desde la habitación. Vaya, es solo un crío y no entiende nada. No te pongas así con él. Es que estos cosméticos cuestan varios miles de yuanes. ¿Tampoco es para tanto por unos miles de yuanes? ¿A qué viene ser tan tacaña?, dijo Jiang Zhongyi haciendo un gesto con los labios. Pues te lo pago y ya está. Pero hasta el día en que se marchó, jamás vi ni un céntimo de ese dinero. Lo que ya me terminó de destruir por completo fue que Jiang Zhongyi empezó a hacer directos para vender en casa. Todos los días, de 3 a 5 de la tarde, montaba su trípode con el móvil en el salón y se ponía a presentar todo tipo de productos frente a la cámara. Chicos, esta mascarilla es verdaderamente una pasada. Yo misma la uso, ¿eh? Hoy he conseguido el precio más bajo para todos, solo por 99 yuanes. Pedid la vuestra ya. Su voz resonaba por todo el salón y me era imposible descansar en la habitación. Una vez, al no poder soportarlo más, abrí la puerta. Xiangyi, ¿podrías bajar la voz? Necesito descansar. Me miró de reojo y siguió sonriendo ante la cámara. Lo siento muchísimo, chicos, que mi cuñada acaba de hablar. Vamos a hacer una pausa un momento. Dicho esto, apagó la transmisión, gira la cabeza para mirarme. Cuñada, yo estoy aquí ganándome la vida, así que no me fastidies. ¡Esta es mi casa! ¿Acaso no puedo descansar al volver de trabajar? Pues vete a descansar a la habitación. ¿Quién te manda salir? Jiang Zhongyi puso los ojos en blanco. La rabia me dejó sin palabras. Lo que superó todos los límites fue que Jiang Zhongyi empezó a usar mis productos de cuidado facial. Mi sérum de 500 yuanes el frasco. Aquella crema hidratante de 800 yuanes el frasco. La cogió y se la empezó a echar en la cara. Xiangyi, esto es mío. La miré, intentando mantener la calma. Ya lo sé, si solo voy a usar un poquito, dijo con una sonrisa burlona.
Total, no te lo vas a acabar nunca. Dejarlo ahí es un desperdicio. ¡Pero es mío! Deberías haberme preguntado antes de usarlo. Cuñada, ¿cómo puedes ser tan tacaña? Yang Xiangyi arrugó las cejas. Tampoco soy una extraña. ¿Qué pasa por usar un poco de lo tuyo? Tomé aire profundamente. Me giré y volví a mi habitación. Sabía que seguir discutiendo solo iba a enfadarme más. El día que Jiang Yongyi dio a luz, da la casualidad de que yo estaba preparando mi defensa para el ascenso. La empresa iba a ascender a un director creativo y competía por el puesto con otros 2 compañeros. Me había estado preparando para esta defensa durante todo un mes, recopilando información, redactando la propuesta y retocando las diapositivas una y otra vez. La noche antes de la exposición, estaba en el despacho echando un último vistazo a la propuesta. Ya era la 1 de la madrugada. Me froté los ojos, que me escocían de cansancio. Todavía me quedaban unas cuantas diapositivas por pulir. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe. Yang Yongyi apareció en el umbral con el portátil en brazos. Cuñada, necesito el ordenador para editar un vídeo en directo. ¡Quítate! Me quedé de piedra, Xiangyi. Mañana tengo una defensa importantísima. Esta noche tengo que terminar esta propuesta como sea. Pues yo también tengo mucha prisa. Tengo que publicar el video esta noche, sí o sí. Mañana ya será tarde. Lo soltó con total naturalidad. Pero si la defensa de mañana es para mi ascenso, esto es más importante que tu vídeo. A Yang Yongyi se le mudó el gesto al instante. Su Wanqing, ¿qué se supone que significa eso? ¿Es que lo mío no importa? No quería decir eso, solo. Lo que pasa es que me desprecias por hacer directos. Yang Xiangyi me interrumpió. ¿Te crees gran cosa? ¿Solo porque tienes un buen trabajo? No gano menos dinero que tú. Me dio la risa floja con lo que dijo, pero de pura rabia. Yang Yongyi, ¿puede ser un poco razonable? Este es mi despacho. Estoy usando el ordenador. ¿Cómo puedes? Me da igual. Yang Yongyi rompió a llorar de repente. Es que no paras de tiranizarme. ¡Buah, buah! Sus sollozos hicieron que la suegra y Yang Zeyu acudieran. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La suegra irrumpió en la habitación. Xiangyi, ¿por qué lloras? Yang Yongyi dijo entre sollozos y jipidos. Mamá, la cuñada no me deja usar el ordenador y dice que lo que hago en directo no importa. Yo no he dicho eso. Me he alterado. Solo le he dicho que mañana tengo la defensa y esta noche tengo que terminar la propuesta sí o sí. A la suegra se le mudó el gesto al instante. Su Wanqing, Xiangyi, está embarazada y sigue trabajando duro. ¿Qué pasa por dejarle usar el ordenador un rato? Mamá, mi defensa de mañana es muy importante. ¿Qué defensa va a ser más importante que mi nieta? La suegra me cortó en seco. Xiangyi ahora está embarazada. ¿No puedes ceder tú un poco? Yang Zeyu se quedó en la puerta mirándome. Wanqing, ¿por qué no dejas que lo use Xiangyi primero? Los miré a los 3. De repente, todo aquello me pareció de chiste. Venga, usadlo vosotros. Guardé el archivo. Me levanté y salí del despacho. Aquella noche, di 1000 vueltas en la cama en el dormitorio, dándole vueltas a la defensa del día siguiente, con una losa enorme en el pecho. Durante la defensa del día siguiente, estaba fatal de ánimos. Por haber dormido mal, andaba empanada. A mitad de la exposición, me quedé en blanco de repente. Aún me quedaban un par de diapositivas por pulir, y el tribunal me señaló varios fallos. Al final, el puesto para el ascenso fue a parar a manos de otra compañera. Cuando salí de la sala de reuniones, Shen Yuhan vino corriendo detrás de mí. Wanqing, ¿qué te pasa? Si tú no eres así, neguré con la cabeza. Las lágrimas empezaron a caerme por las mejillas. Yuhan, de verdad que ya no puedo más. Aquella misma noche, Yang Xiongyi dio a luz a una niña sin complicaciones. Toda la familia volvió a estallar de alegría. Yo estaba sentada en el banco del pasillo del hospital, contemplando cómo se arremolinaban en torno a la criatura en su faja, cuando de pronto sentí que sobraba por completo. Yang Zecheng se acercó y me dio una palmada en el hombro. Me enteré de lo del ascenso. Wanqing, no te preocupes. Ya habrá más oportunidades. Lo miré fijamente y le solté con frialdad. Yang Zeking, si anoche hubieras estado de mi parte, las cosas habrían sido muy distintas. Él se quedó de piedra. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Durante los 42 días siguientes, viví sumida en un auténtico suplicio. Mientras Yang Yongyi guardaba la cuarentena, Zhou Yakshowen solo se dignaba a aparecer los fines de semana.
y cada vez que venía, lo hacía acompañado de toda una panda de amigos. Supuestamente para celebrar la llegada de la niña, se ponían a jugar a las cartas, a beber y a fumar en el salón, montando un escándalo insoportable. Yo me encerraba en la habitación con las manos en los oídos, sintiendo que aquella ya no era mi casa. Hubo un día en que, incapaz de aguantar más, abrí la puerta y les dije, ¿podéis bajar un poco la voz? Uno de los amigos de Sohyuk Shawen se rió y soltó. Venga ya, cuñada. Si solo estamos trayendo buena fortuna a la familia, anímate un poco. No seas aguafiestas. Temblando de rabia, di media vuelta y me metí en el dormitorio. Yang Secheng entró detrás de mí. Wonching, hombre, ellos tampoco lo hacían con mala intención. Yang Zeking, ¿a favor de quién estás exactamente? Le clavé la mirada. Se quedó callado. En ese preciso instante, se me cayó el alma a los pies para siempre. Por fin pasaron los 42 días. El día que Yang Jong-gi se marchó, yo estaba en el balcón, contemplando cómo el coche de Sohyuk Shawen se alejaba calle abajo. Mi suegra, que se había acercado a mi lado, soltó de repente. Oye, Wanching, dice Jong-gi que si se anima a ir a por el tercero. ¿Y todavía vienes a mi casa a pasar la cuarentena? Mis dedos se cerraron con fuerza sobre la barandilla del balcón. Se me pusieron los nudillos blancos, mamá. No habrá una próxima vez. Lo dije palabra por palabra. Mi suegra se quedó de piedra un instante y enseguida se echó a reír. ¡Ay, hija, mira que eres tonta! ¿Qué chorradas dices? No volví a decir nada. Aquella noche escribí una frase en mi cuaderno. Si vuelve a haber una próxima vez, juro que escaparé. Medio año después. Esa próxima vez realmente llegó. Y esta vez fue aún más absurdo. Aquella tarde. Estaba en una reunión en la empresa. Cuando el móvil empezó a vibrar como un loco, mi suegra, Yang Secheng, e incluso la propia Yang Chiangyi. Los tres se turnaban para llamarme. Salí de la sala de reuniones y le contesté la llamada a mi suegra. Wancheng, hija, una noticia buenísima. El tono de mi suegra rebosaba entusiasmo. Chiangyi está embarazada de mellizos. El médico dice que es una parejita. La mano con la que sujetaba el móvil empezó a temblar. ¿Mamá? ¿Y qué? Pues que ahora va a necesitar más ayuda que nunca. Pasar la cuarentena con gemelos no es nada fácil. Mi suegra lo decía como si fuera lo más normal del mundo. Desocúpate las 2 habitaciones. La semana que viene se muda para allá. Tomé aire profundamente. Mamá, ya dije que no habría una próxima vez. ¿Qué próxima vez? Ni que el niño muerto. Yang es tu cuñada. Es de lo más natural que le ayudes con la cuarentena. El tono de mi suegra se volvió de repente cortante. No pienso aceptarlo. Lo dije palabra por palabra. Su Wanching. Tú, no seas desagradecida. Mi suegra comenzó a insultarme. Cuando te casaste, yo te di 150,000 de dote. ¿Qué pasa por pedirte un favor ahora? Me quedé de piedra. Esos 150,000 no eran un préstamo que pidió Yang Ziching. Llevamos años devolviéndolo. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué 150,000? ¿Ahora no puedo pedirte que me devuelvas el favor? La suegra hablaba con total desfachatez. De repente, lo entendí todo. Resulta que estos años me habían estado tomando el pelo. Mamá, esos 150,000 se los pidió Zieching a usted prestados. Y hemos estado pagando todos los años. ¿Qué préstamo ni qué niño muerto? Eso fue lo que os di como dote. La suegra empezó a buscar excusas. Solté una sonrisa fría. Mamá, el registro de la transferencia bancaria pone que es un préstamo. Y también hay un pagaré. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio unos segundos. Y de inmediato rompió a llorar con más aspereza. Me da igual, Jong-gi va a ir a vuestra casa la semana que viene. ¿Os guste o no? Dicho esto, colgó. Me quedé de pie en el pasillo, con los dedos temblando. Los agravios, la rabia y la desilusión de estos años afloraron de golpe en ese instante. Cuando Yang Ziching volvió a casa por la noche, yo ya lo tenía claro. Nada más entrar, me vio sentada en el sofá del salón, con un montón de papeles en la mano. ¿Wanching, te ha llamado mi madre? Preguntó con cautela. Sí, levanté la vista para mirarle. Yang Ziching, ¿qué pasa exactamente con esos 150,000? Su semblante cambió al instante. Wanching, déjame que te lo explique. No me expliques nada, contéstame. Esos 150,000 nos los dejó tu madre, ¿o no? Se quedó callado. ¡Habla! Me levanté
y tiré los extractos bancarios sobre la mesa. Estos son los justificantes de pago de estos 3 años. 50,000 al año. En total, hemos devuelto 150,000. Yang Ziecheng miró aquellos papeles y se quedó completamente paralizado. Me mintiste diciendo que era la dote, pero en realidad era un préstamo, ¿verdad? Me acerqué a él paso a paso. No ha sido sin querer. Su voz se fue apagando poco a poco. No fue adrede. Solté una sonrisa fría. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué? Porque temía que no quisieras devolver el dinero. Sus palabras me dieron tanta rabia que acabé riéndome con amargura. Yang Zeking, ¿sabes cuántas cosas tuve que dejar de lado durante estos 3 años para pagar esta deuda? Quería hacer un máster mientras trabajaba, pero lo rechacé por tener que pagar. Quería cambiar de coche, pero lo rechacé por tener que pagar. Hasta me he cortado de comprarme ropa nueva, todo para ahorrar y pagarle a tu madre. ¿Y para qué? Para que ahora me digas ¿que todo esto ha sido una farsa? Yang Ziecheng agachó la cabeza y no se atrevía a mirarme. Tomé aire hondo y me obligué a calmarme. Yang Zeking, te lo voy a preguntar por última vez. ¿Qué postura vas a tomar con respecto a lo de Shangyi? Él levantó la vista con una mirada llena de dudas e indecisión. Wonqing, ella es mi hermana. Basta, lo interrumpí. No quiero volver a escuchar esa frase. Pues, ¿qué pretendes que haga? Su tono denotaba fastidio. No pretendo nada. Me giré y caminé hacia el dormitorio. Shangyi vendrá la semana que viene, pero yo no estaré en casa. ¿A dónde vas a ir? Me iré de esta ciudad. Dejaré este hogar y me alejaré de todos vosotros. Yang Zeking se quedó de piedra. Su Wonqing, ¿te has vuelto loca? ¿A dónde vas a ir? Lo miré fijamente. Y de repente me pareció de lo más patético. Yang Zeking, ¿sabes una cosa? En estos 3 años, he pensado en divorciarme cientos de veces, pero siempre me decía que aguantara un poco más, que esperase porque tal vez las cosas mejorarían. Ahora por fin lo entiendo. Hay cosas que jamás van a mejorar. Hay cosas que nunca mejorarán. Hay gente que no cambia nunca. Dicho esto, entré en el dormitorio y cerré la puerta. Aquella noche, no pegué ojo hasta el amanecer. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a marcharme. Al llegar a la oficina, entré directa al despacho del director. Director Lee, quiero dimitir. Fui directa al grano. El director Lee se quedó de piedra. Wonqing, ¿por qué? ¿Va algo mal en el trabajo? No, son motivos personales. Dejé la carta de dimisión sobre su mesa. ¿A dónde vas a ir? ¿A Chengdu? Un amigo ha montado allí una empresa de comunicación cultural y me ha invitado a unirme. Era verdad. Shen Yuhan se había mudado a Chengdu a emprender hacía 2 años y llevaba tiempo queriendo que fuese a echarle una mano. El director Lee me miró en silencio durante un buen rato. Wonqing, ¿lo has meditado bien? Lo tengo muy pensado. Mi tono era firme. En fin, según la normativa de la empresa, aún tienes que trabajar 1 mes. Director Lee, ¿podría hacerme una excepción? Me gustaría marcharme cuanto antes. Lo miré fijamente. Renuncio al sueldo de este mes si hace falta. Al ver mi aspecto demacrado, el director Lee terminó asintiendo. De acuerdo, te lo apruebo. Al salir de su despacho, sentí que un peso enorme se quitaba de encima de mis hombros. Los 2 días siguientes los pasé tramitando mi salida de la empresa y haciendo las maletas en casa. Metí toda la ropa, zapatos y bolsos que había comprado en estos años en 2 maletas grandes. No toqué ni una sola de las pertenencias de Yang Zei, las escrituras de la casa, el certificado de matrimonio y las tarjetas bancarias. Les hice fotos como copia de seguridad. Escaneé todos los documentos importantes y los guardé en la nube. La tercera noche, Yang Zeking se quedó trabajando hasta tarde y no apareció. Aproveché la ocasión para sacar todas mis cosas a la puerta, antes de marcharme. Dejé una carta en la mesa del comedor. Yang Seiyu, no quiero saber nada más de esta casa. Tampoco quiero saber nada de este matrimonio. Haced lo que os dé la gana con vuestra vida. Yo ya no juego a esto. Haré que mi abogado te envíe los papeles del divorcio. Piénsatelo bien. Tras terminar de escribir la carta, arrastré la maleta y salí de aquel hogar. En el momento en que se cerró la puerta, oí un clic seco y sentí un alivio repentino en el pecho. Pedí
un coche y fui directa a la estación de tren. Compré un billete de alta velocidad a Chengdu para las 10 de esa misma noche, sentada en la sala de espera, mirando a la gente que iba y venía a mi alrededor. Tuve de repente la sensación de estar viviendo en otra época. A los 31 años, era la primera vez que vivía para mí. En el tren de alta velocidad, me apoyé contra la ventanilla, mirando el paisaje que desfilaba a toda velocidad al otro lado. En los auriculares sonaba Tu antiguo yo de Ekesewei. Cada vez que lo paso mal, miro el mar a solas. Siempre me acuerdo de los amigos que van por el camino, de cuántos hay curándose de sus heridas. Se me cayeron las lágrimas. Pero esta vez no era por pena, sino por pura liberación. Cuando llegué a Chengdu, ya eran las 2 de la madrugada. Shen Yuhan me esperaba en la salida. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Bonchin, al fin has venido. Su voz sonaba algo quebrada. Me apoyé en su hombro y las lágrimas no dejaban de serme incontrolables. Yuan, por fin he conseguido escapar. Él me dio palmadas en la espalda, boba. Esto no es escapar. Esto es renacer. Aquella noche, dormí en la habitación que Shen Yuhan me había preparado. Tumbada en aquella cama desconocida, dormí plácidamente como nunca, sin llantos de bebés, sin olor a grasa de cocina, sin discusiones ni humillaciones. Dormí de tirón hasta el mediodía del día siguiente. Cuando me desperté, la luz del sol de Chengdu se filtraba por las cortinas, dando una calidez muy agradable. Los días siguientes, empecé a adaptarme a mi nueva vida. La empresa de Shen Yuan estaba en la zona de alta tecnología de Chengdu, dedicada principalmente al diseño de marcas y la difusión cultural. Me asignó el puesto de directora de diseño, con un sueldo incluso mayor que el anterior, el primer día de trabajo. Me presentó a los compañeros de la empresa. Ella es Su Bonchin, mi mejor amiga de la universidad y la diseñadora con más talento que he conocido. Así me presentó Shen Yuhan. Los compañeros eran muy agradables, sin relaciones interpersonales complicadas ni puñaladas por la espalda. Al salir de trabajar, Shen Yuhan me llevó a ver pisos. No puedes vivir en mi casa para siempre. Tienes que tener tu propio nido, dijo con una sonrisa. Vimos varios pisos. Y al final, elegí un estudio de 35 metros cuadrados. No era muy grande, pero sí muy acogedor. Un salón con dormitorio integrado y orientación sur con muchísima luz. Para firmar el contrato, tiré de mis propios ahorros. Había ahorrado 200,000 en estos años. Al principio pensaba comprarme un coche o invertir, pero ahora lo iba a gastar todo en el alquiler. El día que me mudé a mi nuevo hogar, estuve limpiando yo sola. Coloqué las cosas, compré sábanas y fundas de edredón nuevas. Colgué las cortinas que me gustaban, puse unas cuantas plantas en el balcón y también compré una estantería pequeña. Por la noche, tumbada en mi propia cama, sentí lo que era tener un hogar por primera vez. Llevaba días con el móvil apagado, sin ganas de enfrentarme a ningún mensaje del pasado, pero sabía que esconderse no servía de nada. Al sexto día, encendí el teléfono. Nada más encenderlo, los mensajes empezaron a llegar como locos. Más de 100 llamadas perdidas de Jiang Zishi y decenas de mensajes de texto. Tenía más de 50 llamadas perdidas de mi suegra. Y hasta Yang Jiangyi me había escrito. Respiré hondo y me puse a revisar los mensajes. Los primeros mensajes de Yang Zeking eran más o menos educados. Wonqing, ¿dónde estás? Contesta de una vez. Wonqing, déjate de tonterías y vuelve a casa. Wonqing, Xiangyi llega pasado mañana, vuelve para prepararlo todo. Pero, al tercer día, sus mensajes empezaron a sonar amenazantes. Song Wonqing, ¿qué narices pretendes? ¿Cómo no vuelvas ahora mismo? Llamo a la policía. ¿Tienes idea de lo egoísta que estás siendo con esto? Al leer el último mensaje, dejé escapar una sonrisa sarcástica. ¿Egoísta? ¿En qué momento he sido egoísta estos 3 años? Seguí bajando y me encontré con los mensajes de mi suegra. Wonqing, vuelve ya de una vez. La tía Yang te está esperando y todo. ¿Cómo puedes largarte así como si nada siendo la cuñada? Te lo advierto, Su Wonqing, ¿cómo te atrevas a no volver? Te voy a montar un escándalo en la oficina. Al ver ese mensaje, me eché a reír. Vete a montar el número. Sí, total, ya he presentado la dimisión. Por último, estaban los mensajes de John Yonggi. ¿Cuñada? ¿Dónde estás? Ya he llegado. ¿Por qué no hay nadie en casa? Cuñada, no me digas que te estás escondiendo a propósito. Su Wonqing,
¿No te parece que eres demasiado mezquina? ¿Es para tanto por venir a pasar la cuarentena? Al leer todos esos mensajes, sentí una absoluta paz interior. Antes, palabras así me habrían llenado de rabia, impotencia y amargura. Pero ahora solo me parecían de risa. Justo cuando iba a apagar el móvil, saltó una notificación con un mensaje nuevo. Era Jijiang Zhengyi. Subonching, como no des la vuelta ahora mismo, nos divorciamos. Me quedé mirando la pantalla, mientras una sonrisa cínica se dibujaba en mis labios, que nos divorciamos perfectamente. Me viene como anillo al dedo, justo cuando me disponía a responder. El móvil sonó de repente. Era un número desconocido de Chengdu. Dudé un momento y descolgué la llamada. Diga, ¿es Subonching? Al otro lado del teléfono se oyó la voz de un hombre. Soy. ¿Quién es usted? Soy Shou Yuxuan, el marido de Yang Qiangyi. Me quedé de piedra. ¿Cómo había conseguido Shou Yuxuan mi número? Señor Shou, ¿para qué me llama? Subonching, ¿podemos vernos? Su voz sonaba muy cansada. Hay cosas que tienes que saber sí o sí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿De qué se trata? Por teléfono no me puedo explicar bien. ¿Dónde estás? Voy a verte. Dudé un instante, pero al final le di la dirección. Media hora más tarde, me encontré con Shou Yuxuan en la cafetería de abajo. Estaba mucho más demacrado que en mi recuerdo. Tenía unas ojeras muy pronunciadas. Subonching, gracias por acceder a verme. Se sentó y fue directamente al grano. Hay cosas que debo contarte. ¿De qué hablas? Shou Yuk sacó un sobre de papel de estraza de su bolso y lo deslizó hacia mí. Aquí dentro están las pruebas que he reunido en estos 2 años. Me quedé helada. ¿Qué clase de pruebas? Mis manos empezaron a temblar. Sobre Jiang Qiangyi. Tomó aire profundamente. Ella y yo llevamos separados desde hace ya 2 años. ¿Qué quieres decir? Yang Zhongyi no es ninguna ama de casa a tiempo completo. La voz de Shou Yuxuan reflejaba un profundo agotamiento. Es una estafadora profesional de matrimonios. Sentí que mi mente se quedaba en blanco. ¿Qué has dicho? Shou Yuxuan abrió el sobre de papel y sacó un taco de documentos. Estos son los resultados de la investigación del detective privado que contraté. Yang Qiangyi se ha dedicado estos años a saliendo con diferentes hombres, y que cada uno de los 3 niños es de un padre distinto. Mis dedos empezaron a temblar. ¿Tú? ¿Estás seguro? El informe de la prueba de ADN está aquí. Empujó varios informes hacia mí. El mayor no es mío. El segundo tampoco es mío. En cuanto a los gemelos que lleva en el vientre, el padre es un hermano adoptivo suyo, un hombre casado. Miré aquellos informes y me quedé totalmente atónito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aún? ¿La dejaste ir a tu casa a pasar la cuarentena? Shou Yuxuan esbozó una sonrisa amarga, porque yo también supe la verdad hace poco. Antes, siempre creí que los niños eran míos. Aunque tuve sospechas, no tenía pruebas. Hasta que hace medio año ya no pude más. Y a escondidas, me hice una prueba de ADN. Hizo una pausa y continuó. Al enterarme de la verdad, empecé a recopilar pruebas para preparar la demanda de divorcio. Voy a luchar por la custodia de los 2 niños, aunque no sean biológicamente míos, los he criado durante tanto tiempo, que ya les tengo cariño. Miré al hombre que tenía enfrente, y de repente me pareció muy digno de lástima. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto? Shou Yuxuan me miró, con una mirada muy compleja, porque durante el proceso de investigación descubrí algunas cosas sobre ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de cosas? Sacó otros documentos de la carpeta. Zhang Zeking y su madre. ¿Sabían lo de Jiang Qiangyi desde hace mucho? ¿Qué? Me puse en pie y hasta me cambió la voz. ¿Sabían que Yang Zhongyi iba por ahí descarriada y que los niños no eran míos? El tono de Shou Yuxuan era muy tranquilo, pero cada palabra se clavaba en mi pecho como una aguja. El motivo por el que siempre insistieron en que Yang Zhongyi fuera a tu casa a pasar la cuarentena era ¿para qué? Me tiembla la voz. Para que tú y le paguéis sus gastos de vida y mantengáis la farsa de una familia feliz, hasta que Jiang Zhongyi limpie su imagen y vuelva a casarse. Sentí que el mundo me daba vueltas. Por poco pierdo el equilibrio. Shou Yuxuan me sostuvo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Me senté en la silla y pregunté. ¿Hay más? Hay más. Shou Yuxuan me
Me entregó una grabadora. Es la grabación de la llamada entre Yang Zeking y su madre. Con los dedos temblorosos, pulsé el botón de reproducción. De la grabadora salió la voz de mi suegra. Zeking, esta vez, Shang-yi, espera gemelos. Los gastos van a ser mayores. Poned más dinero tú y Wonching. Decid que es para la cuarentena de Xiangyi. Se oyó la voz de Yang Zeking. Mamá, ¿no queda esto mal? Wonching va a sospechar. ¿A sospechar? ¿El qué? Tú dile que es para cuidar a su hermana. Y ya verás cómo no dice nada. ¿Pero qué? Cuando Xiangyi se casó con Shou Yok-shawen, te quedaste con todo el dinero de su indemnización. ¿Qué pasa por echarle una mano a tu hermana ahora? Lo sé, pero a Wonching no sé cómo explicarle esto. ¿Qué explicaciones ni qué leches? Si no le parece bien, dile que os divorciáis. A ver si se atreve. Al escuchar esto, las lágrimas se me cayeron. Resulta que en estos 3 años, yo no he sido más que un chiste. Hay algo todavía más cruel. La voz de Soo Jak-shoen interrumpió mis pensamientos. Alcé la vista para mirarle, con las lágrimas nublándome los ojos. ¿Qué más hay? Me entregó otra carpeta con documentos. Tu primer aborto no fue ningún accidente. Miré aquellos papeles, mientras me temblaban las manos sin control. ¿Qué has dicho? Tu primer aborto espontáneo fue provocado. La voz de Soo Jak-shawen sonaba muy grave. Durante la investigación, encontré una grabación de tu suegra. Sacó otra grabadora y pulsó el botón de reproducción. De la grabación salió la conversación entre la suegra y otra mujer. Señora Wong, quería preguntar si hay alguna medicina tradicional que provoque un aborto. Vaya, ¿para qué preguntas eso? No te metas en eso. Dime si la hay o no. A verla. La hay. Cártamo, melocotón y leonura. Las hierbas para activar la sangre tienen ese efecto. ¿Pero qué cantidad? Eso no se puede saber con certeza. La constitución de cada persona es diferente. Pero al principio del embarazo no hace falta mucha. Entendido. Ya sé. La grabación termina ahí. Me quedé completamente paralizada. ¿De cuándo es esta grabación? De hace 3 años, cuando estabas embarazada. Shou Yuxuan me miró. Revisé los historiales de chat de entonces. ¿Y tu suegra, de verdad, compró estas hierbas? Las pulverizaba y las mezclaba en los tónicos que te preparaba. Los caldos que bebías todos los días, en esa época llevaban estas cosas. Me tapé la boca, mientras las lágrimas no paraban de caer. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron algo así? Porque estabas embarazada. Y eso te impediría cuidar de Shang-yi. La voz de Soo Jak-shawen era muy fría. Tu suegra y Yang Zeking lo hablaron. En lugar de dejarte tener el hijo, preferían hacerte perder el bebé. Al fin y al cabo, eres joven y puedes tener más. Pero el hijo de Yang Jong-gi era más importante. Sentí como si me hubieran clavado una puñalada en el pecho. Yang Sheching, ¿lo sabía? Soo Yuk-shoen sacó otro registro de llamadas. Esta es una llamada entre él y su madre. Planearon cómo ocultártelo. Yang Zeking incluso dijo, si lo descubres, lo pasarían por un accidente. Seguro que te lo creerías. Mis lágrimas cayeron sobre la mesa, gota a gota. Su Wonching, te cuento todo esto, porque tienes derecho a saber la verdad. Soo Yuk-shawen empujó todos los documentos hacia mí. Si decides divorciarte, esto basta para que consigas la mayor compensación posible. Miré las pilas de pruebas sobre la mesa. Y de repente, me reí. Y mientras reía, las lágrimas volvieron a brotar. Resulta que en estos 3 años, no solo he sido una broma, sino también una imbécil. Gracias por contarme todo esto. Me sequé las lágrimas y me puse en pie. Señor Soo, ¿puedo llevarme estos documentos? Claro, son solo copias. Los originales los tengo yo. Soo Jak-shawen también se levantó. Su Wonching, vive bien. No dejes que esa calaña te afecte. Asentí con la cabeza y, sosteniendo aquel pesado sobre de papel de estraza, salí de la cafetería. Al volver al piso, extendí todos los documentos sobre la mesa y los examiné uno por uno, hoja por hoja. Con cada página que leía, se me helaba un poco más el corazón. Resulta que durante estos 3 años he vivido dentro de una mentira minuciosamente teñida. Resulta que aquellos supuestos accidentes fueron maquinaciones planeadas desde hace tiempo. Resulta que el hombre que decía amarme y prometía protegerme es cómplice de la muerte de mi hijo. Al contemplar aquellas pruebas, me quedé extrañamente tranquila. Cogí el móvil y busqué el mejor bufete de abogados de Chengdu
A la mañana siguiente, fui directa al despacho. Me atendió una abogada de unos 40 años, llamada Chun. Abogada Chen, quiero divorciarme. Fui directamente al grano. Muy bien, por favor, tome asiento. La abogada Chun me indicó que me sentara. ¿Podría contarme los detalles de la situación? Le conté todo lo que había vivido. En estos últimos 3 años, incluyendo las pruebas que me dio Shou Yuk Shawen, al escuchar a la abogada Chen, se le mudó el semblante. Señora su caso es muy especial. Esto no es solo un divorcio. También implica lesiones intencionadas. Su suegra le echó algo en la comida, provocando que perdiera el bebé. Esto ya constituye un delito. Me quedé en shock. ¿Un delito? Sí, delito de lesiones intencionadas. La abogada Chun era firme. Si usted quiere, podemos llamar a la policía. Me quedé en silencio durante un buen rato. Abogada Chun, ahora solo quiero divorciarme cuanto antes. Lo demás ya lo veremos. De acuerdo, entonces tramitemos primero el divorcio. La abogada Chun sacó un impreso. Primero rellene esto con la situación de sus bienes. Durante la hora siguiente, detallé todo el patrimonio que compartía con Yang Zecheng. El piso lo compramos después de casarnos. La entrada la pusieron los padres de ambos y la hipoteca la fuimos pagando entre los dos. Pero en estos 3 años, Yang Zeking transfirió 380,000 de la cuenta común a sus espaldas. ¿Tiene los justificantes de esas transferencias? Preguntó la abogada Chen. Sí, saqué el móvil y busqué los extractos del banco. Tras verlos, la abogada Chen asintió. Todas estas son pruebas a nuestro favor. Según la ley matrimonial, los bienes gananciales deben repartirse al 50%, pero al haber ocultado y transferido patrimonio por su cuenta, puede exigir una mayor proporción. Además, al confabularse con su madre para provocarle el aborto, también puede reclamar una indemnización por daños morales. Escuchando su análisis, fui recuperando la confianza poco a poco. Abogada Chun, ¿cuánto puede tardar este proceso? Si la otra parte coopera, en torno a 1 mes, respondió la abogada Chen. Pero tal como está su situación, no creo que acepten tan fácilmente. Es probable que acabemos en los tribunales. Si hay que ir a juicio, se va. Mi tono era firme. Esta vez no voy a ceder. Al salir del bufete de abogados, fui directamente al banco y congelé la cuenta conjunta que tenía con Yang Zeking. El motivo: disputa patrimonial. Luego, me dirigí a la oficina de registro de la propiedad para consultar los detalles del piso. La vivienda está a nombre de los dos, con un 50% para cada uno. Pero, como hemos estado pagando la hipoteca, el valor real dependerá de una tasación. Cuando terminé con todo esto, ya eran las 3 de la tarde. Volví a la empresa y, al verme, Shen Yuhan corrió hacia mí. Wonqing, ¿dónde te habías metido? No te he visto en toda la mañana. Fui a ver a un abogado. Respondí con sencillez. ¿A un abogado? Shen Yuhan se quedó de piedra. Antes de comprender la situación al instante, ¿te vas a divorciar? Asentí con la cabeza. Menos mal, Shen Yuan me abrazó emocionada. Por fin has entrado en razón. No solo voy a divorciarme, sino que haré que paguen por lo que han hecho. Le conté las pruebas que me había dado Shou Yuk Shawen. Al escucharla, Shen Yuhan empezó a temblar de rabia. Esa gente no tiene entrañas. Wonqing, tienes que denunciarlos. Lo haré, respondí con voz tranquila. Pero ahora primero debo solucionar lo del divorcio. Durante los días siguientes, estuve trabajando mientras ayudaba al abogado a preparar la demanda de divorcio. Revisé todos los movimientos financieros de los últimos 3 años, incluido cada gasto de la cuenta conjunta, y descubrí que de los 380,000 yuanes que Yang Zeking retiró, 200,000 fueron a parar a Yang Zhongyi. Oficialmente eran para gastos familiares, pero en realidad se trataba de caprichos personales de ella, bolsos de lujo, tratamientos de belleza y viajes. Cada transferencia tenía su propio registro. De los 180,000 restantes, una parte fue transferida a la suegra, bajo el pretexto de un regalo de respeto. Y la otra parte, Yang Zeking la usó para comprar productos financieros, siendo él mismo el beneficiario. Al ver estos registros, comprendí, de repente, que este hombre jamás me había considerado parte de su familia. En su corazón, su madre y su hermana eran lo más importante. Yo solo era una herramienta que podía sacrificar cuando quisiera. El 10º día recibí un mensaje del abogado Chen. Señora Su,
La demanda de divorcio ya está lista. Venga a firmarla. Fui al bufete de abogados y firmé los documentos. El abogado Chun dijo que presentaría la demanda cuanto antes. Por cierto, te sugiero que te plantees volver allí una vez, dijo el abogado Chen de repente. ¿Volver? Me quedé atónita. Sí, aclarar las cosas en persona, explicó el abogado Chen. Hay cosas que no se pueden explicar bien por teléfono. Además, negociando cara a cara, es más fácil que la otra parte ceda. Lo pensé un momento y al final asentí. Era hora de poner fin a todo aquello. Al día siguiente compré un billete de tren de alta velocidad para volver a casa. Sentada en el tren, miraba el paisaje que pasaba a toda velocidad por la ventana, con una extraña calma en el interior. Hace 10 días, cuando me fui, ¡uy! Presa del pánico. Pero ahora estaba decidida y con la mente clara. Iba a volver para ajustar cuentas con esa gente cara a cara. Cuando llegué a aquella ciudad, ya eran las 5 de la tarde. No fui directamente a casa, sino que primero reservé una habitación en un hotel cercano. Tras dejar el equipaje, llamé al abogado Chen. Abogado Chen, ya he llegado. De acuerdo. De acuerdo. Acuérdate de llevar la grabadora y graba toda la conversación, me advirtió el abogado Chen. Entendido. A las 7 de la tarde, me encontraba ante la puerta de lo que un día fue mi hogar. Tomé aire profundamente y pulsé el timbre. Al poco tiempo, se abrió la puerta. Quien abrió fue Yang Zeki. En el momento en que me vio, se quedó completamente paralizado. Wan Qing. Su voz temblaba ligeramente. Entré. Y lo primero que vi fue a Yang Yonggi tumbada en el sofá. Ya se le notaba bastante la barriga, mientras comía fruta muy a gusto. Al verme entrar, se quedó perpleja por un instante y enseguida sonrió. ¿Quinta vaya? ¿Ya ha vuelto la cuñada? Pensé que ya no quería saber nada de esta casa. No le hice caso y me dirigí directamente al comedor. Mi suegra salió de la cocina y al verme, su rostro cambió de inmediato. ¿Con qué te dignas a aparecer? Mamá. Por supuesto que tenía que volver. Me senté a la mesa y añadí, esta es mi casa. Saqué el sobre de estraza del bolso y lo dejé con suavidad sobre la mesa. Al ver el sobre, Yang Zeking se puso pálido de golpe. Wan Qing, ¿qué significa esto? Su voz temblaba levemente. No le respondí. Simplemente abrí el sobre y fui extendiendo los documentos sobre la mesa uno a uno. Informes de pruebas de ADN, registros de transferencias, historial de chats y grabaciones de llamadas. Mi suegra se acercó desde la cocina y, al ver lo que había sobre la mesa, se quedó de piedra. Yang Yonggi se incorporó en el sofá y, al mirar aquellos papeles, su expresión también cambió por completo. ¿Qué es todo esto? La suegra se hizo la sueca. Mamá, míralo tú misma y lo sabrás, dije con frialdad. La suegra cogió uno de los informes de ADN y, en cuanto terminó de leerlo, le empezaron a temblar las manos. ¿De dónde ha salido esto? Me los dio Sou Yuxuan. Respondí con total tranquilidad. Él lleva investigando 2 años, hasta que por fin descubrí la verdad. Yang Jiangyi se levantó de repente. ¿Su Wan Qing? ¿A qué estás jugando? ¿Yendo a indagar sobre mi vida con otra gente? No fui a indagar nada. Fue Shou Yuxuan quien vino a buscarme. Le miré fijamente. Me dijo que había cosas que tenía que saber sí o sí. ¿Qué se supone que sabes? El tono de Yang Yonggi se volvió estridente. Sé perfectamente que ninguno de tus 3 hijos es de Zhou Yuxiawen, dije marcando cada palabra. Y también sé que no has parado de verte con otros hombres a nuestras espaldas. ¿Estás mintiendo?, chilló Yang Yonggi. ¿Tengo pruebas? Deslicé aquellas fotos y capturas de vídeo sobre la mesa. Todo esto lo ha conseguido un detective privado. Al ver aquellas imágenes, Yang Yonggi se desplomó por completo en el sofá. Y también sé que insististeis en que me ocupara de ella durante su posparto, únicamente para que Zeking y yo le pagáramos todos sus caprichos. Me giré hacia Yang Zeking. ¿A que sí, cariño? Yang Zecheng agachó la cabeza, sin atreverse a decir una sola palabra. Y sé de sobra que de los 380,000 que sacaste de la cuenta común en estos 3 años, 200,000 fueron a parar a manos de Yonggi. Mi tono se iba tornando cada vez más gélido. En teoría, eran gastos familiares, pero en la práctica eran sus caprichos personales.
Wanqing, déjame que te lo explique. Intentó decir Yang Zeking. Ahórrate las explicaciones. Le corté en seco. Aún no he terminado. Saqué la pequeña grabadora con la conversación y la puse sobre la mesa. Aquí tengo grabada tu llamada con mamá. Miré fijamente a mi suegra. Mamá, ¿te acuerdas de cuando estabas cuidando a Jong-gi en su posparto? Hace 3 años, mientras yo estaba embarazada, el rostro de la suegra se quedó completamente pálido. ¿Te acuerdas de que poco después perdí al bebé? Mi voz empezó a temblar. ¿Acaso sabes por qué lo perdí? Eso fue un accidente. La suegra dijo, tartamudeando, que fue un accidente. Solté una sonrisa fría. Echaste sustancias en mis tónicos para hacerme abortar. ¿A eso lo llamas accidente? De repente, la habitación se quedó en absoluto silencio. Jang Yongji miraba a su madre con los ojos abiertos de par en par. Yang Zeking también alzó la vista para mirarla. Mamá, ¿de verdad le pusiste algo a su comida? La voz de Yang Zeking temblaba. La suegra se vino abajo de repente, se sentó en el suelo y rompió a llorar. Yo no tenía otra salida. Xiangyi tenía que pasar la cuarentena y Wanqing estaba embarazada. ¿Cómo iba a cuidar de ella? Así que, ¿me pusiste algo en la comida? Las lágrimas empezaron a caerme por las mejillas. ¡Era tu nieto! ¡Tu propio nieto! Lo sé. La suegra lloraba con el alma destrozada. Pero el hijo de Jong-gi también era importante. Eres joven. Puedes volver a tener hijos. ¿Y por eso sacrificaste a mi hijo? Me puse en pie, con el cuerpo temblando. ¿Sabes que tras aquel aborto, el médico me dijo que me costaría muchísimo volver a quedarme embarazada? ¿Tienes idea de todo lo que luché para sacar adelante ese embarazo? No sabes absolutamente nada. Lo único que te importa es tu hijita de oro. Me giré hacia Yang Zeking. ¿Y tú? ¿Lo sabías? ¿Tenías idea de esto? Yang Zeking bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Yang Zecheng, te lo pregunto a ti. ¿Sabías o no que tu madre puso sustancias en mi comida? Guardó silencio durante un buen rato. Y, al final, asintió con la cabeza. En ese instante, mi corazón se quedó completamente helado. ¿Lo sabías? Repetí. ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Me veías cada día tomarme esos tónicos envenenados. Veías cómo perdía a mi hijo poco a poco. Y fuiste capaz de callarte. W-I-N-Ki y Anki. Yo creía que mamá solo le había echado alguna hierba para activar la circulación. ¡No me imaginaba! ¿No te imaginabas qué? Le interrumpo. No esperaba que fuera a perder el hijo de verdad. O no esperaba que yo fuera a descubrir la verdad. Yang Zeking se queda callado. Me seco las lágrimas. Y saco unos papeles. Esto es el acuerdo de divorcio. Ya le he pedido al abogado que lo prepare. Que Yang Zeking levanta la cabeza. Quiero el divorcio, digo con total calma. El piso se queda a mi nombre. Los 380,000 que transferiste deben devolverse íntegros. Además, debido a que tú y tu madre confabulasteis para hacerme perder el hijo. Exijo 100,000 en concepto de indemnización por daños morales. Si no estás de acuerdo, os denunciaré. Y para entonces, tu madre tendrá que hacer frente a responsabilidades penales. Al oír esto, a la suegra le flaquean las piernas. Wanqing, no puedes hacernos esto. ¿Qué no puedo? La miro. ¿Y cómo me habéis tratado vosotros estos 3 años? Me habéis mentido, me habéis utilizado y me habéis hecho daño. Si vosotros pudisteis hacerlo, ¿por qué yo no? Cuñada, tampoco seas tan implacable. ¿Acaso por no guardar bien la cuarentena? ¿Hay que montar este escándalo? Me vuelvo hacia él y le digo con frialdad, Yang Qiangyi. Más te vale callarte. Zhou Yakshowen ya te ha demandado para pedir el divorcio y la custodia de los 2 niños. ¿De quién es el padre de los gemelos que esperas? Tú mejor que nadie lo sabes. Cuando nazcan, Zhou Yakshowen no va a hacerse cargo, ni tampoco el otro tipo. Para entonces, tendrás que apañártelas con los 2 críos, tu hermano. Y tu madre, en ese pisucho viejo de 80 metros cuadrados, a Yang Yonggi se le queda la cara totalmente blanca. ¿Cómo sabes todo eso? Ya te he dicho que me lo ha contado Zhou Yukshowen. Cojo el bolso. Y también dijo que te llevaría ante los tribunales por estafa. Yang Yongji se viene abajo por completo y se desploma sobre el sofá llorando a lágrima viva. La suegra también llora. Yang Zeking se queda de pie, sin saber qué hacer. Al mirar a esta familia, de repente me parece de lo más patético.
Yang Zeking, échale un buen vistazo al acuerdo de divorcio. Dame una respuesta en 3 días. Me giro y empiezo a caminar hacia la puerta. Si no estás de acuerdo, nos vemos en los juzgados. Doble Wen King King. Yang Zecheng me detiene de repente. ¡Me detengo! Sin girarme. Wan Chin, me he equivocado. Me he equivocado. De verdad sé que me he equivocado. Su voz está completamente quebrada por el llanto. ¿No podrías darme otra oportunidad? Me vuelvo para mirarle. Yang Zecheng. ¿Sabes? Cuando perdí las esperanzas por completo, él se queda de piedra. No fue cuando los defendías. Tampoco cuando perdí al bebé y fuiste un insensible. Digo palabra por palabra. Fue cuando supe que sabías perfectamente que tu madre provocó mi aborto y aún así decidiste callar. En estos 3 años, cada día al volver a casa y verme, ¿no has sentido ningún remordimiento? Un hombre que ni siquiera es capaz de proteger a su propia esposa. ¿Para qué quiero que sirva? Dicho esto, salgo de esa casa, sin mirar atrás nunca más. Al bajar a la calle, mis lágrimas por fin empiezan a caer. No es por dolor en el pecho, sino por alivio. Por fin he logrado salir de ahí. Durante el mes siguiente, cooperé con mi abogado para completar todos los trámites legales. Al principio, Yang Zeking no quería aceptar el divorcio, pero al ver las pruebas que tenía en mis manos, cedió. El juez dictamina el divorcio. El piso es para mí. Obtengo el 70% de la titularidad. Yang Zeking debe devolverme 380,000 y pagarme una indemnización de 100,000 por daños morales. El día que recojo el certificado de divorcio, estoy de pie a la puerta del registro civil, mirando cómo el librillo rojo de mis manos se ha convertido en verde. Hace un día espléndido. De repente, me siento muy aliviada. Wonqing, enhorabuena por recuperar tu libertad, dijo el abogado Chen con una sonrisa. Gracias, abogado Chen, dije desde el fondo de mi corazón. Nada más terminar los trámites de divorcio. Puse el piso a la venta de inmediato. Esa casa guardaba demasiados malos recuerdos. No quería quedarme ni un segundo más. Una semana después, el piso se vendió, descontando la parte de la hipoteca. Conseguí 12 millones, sumando los 480,000 de indemnización de Yang Zeking. Junté un total de 168 millones, regresé a Chengdu y compré al contado en pleno centro, un piso de 2 habitaciones y un salón de 80 metros. El piso es exterior y da al sur. Le entra mucha luz. Hay un parque cerca y la zona es muy tranquila. Durante la reforma, lo decoré con el estilo que me gusta, minimalista y acogedor. Cada rincón es tal y como lo deseaba. 3 meses después, me mudé a mi nuevo hogar. Ese día, Shen Yuhan vino con los compañeros de la empresa a celebrarlo conmigo. Comimos una fonda china en el salón, entre risas y charlas constantes. Wan Qing, brindo por ti. Que tu nueva vida en Chengdu vaya cada vez mejor. Shen Yuhan levantó su copa. Gracias. Choqué mi copa con la suya y me la bebí de un trago. En ese momento sentí de verdad que las cosas empezaban a mejorar. Mi trabajo también iba retomando el rumbo. Trabajo como directora de diseño en la empresa de Shen Yuhan y estoy al frente de varios grandes proyectos. Gracias a mi buen rendimiento, la empresa me subió el sueldo. Mi salario mensual pasó a ser de 25,000. Los fines de semana voy a clases de yoga. Aprendo repostería y arreglos florales, haciendo todo aquello que antes quería hacer y no tenía tiempo. También me saqué el título de psicóloga consultora y empecé a hacer voluntariado, a ayudar a las mujeres atrapadas en sus matrimonios. Mucha gente me deja comentarios diciendo que mi experiencia les dio valor. Profesora Wonqing, gracias. Fuiste tú quien me hizo ver que una mujer puede vivir para sí misma. Profesora Wonqing, yo también me he divorciado y ahora me va muy bien. Gracias por tus ánimos. Al leer todos estos mensajes, sentí que todo lo que había hecho valía la pena. Un año después de divorciarme, me enteré por casualidad de la situación de Yang Zeking. Tras dar a luz Yang Xiangyi a los mellizos, el hermanastro se esfumó y se desentendió por completo de los niños. Zhou Yuxiawang ganó la custodia de los 2 primeros hijos. Yang Zhongyi se mudó de vuelta a casa de su suegra con los mellizos. En aquel piso viejo de 80 metros vivían la suegra, Yang Zeking, Yang Xiangyi y los 2 bebés.
El sueldo de Jang Zekin tenía que mantener a toda la familia, por lo que la presión era insoportable. Dicen que se le ha llenado el pelo de canas. Su suegra se arrepintió. Lloraba a menudo diciendo que no debió actuar así en su día, pero ya era demasiado tarde. Cuando me enteré de todo esto, no sentí ninguna emoción en absoluto. No era alegría por el mal ajeno. Simplemente pensé que la ley del karma existe. Aquel otoño, conocí a Exu Sangen en un evento benéfico. Era psicólogo, tenía 36 años y era un hombre muy educado y afable. Nuestra relación comenzó gracias a la beneficencia y poco a poco empezamos a charlar, a cenar y a ir al cine. Él era completamente distinto a Jang Zekin. Respetaba mis opiniones, se preocupaba por mis sentimientos y me protegía, en lugar de exigirme que me sacrificara constantemente. Wanqing, lo que admiro de ti no es tu vulnerabilidad, sino las decisiones que tomas tras ella. Me dijo una vez, no dejaste que el pasado te derribara, sino que decidiste levantarte y empezar de nuevo. Eso es increíble. En ese momento, se me cayeron las lágrimas. Por fin, después de tantos años, alguien valoraba mi esfuerzo, en lugar de dar por sentados mis sacrificios. Salimos durante un año. Y Exiu Songan me pidió matrimonio. No preparó ninguna ceremonia romántica. Simplemente, en una noche normal, me cogió de la mano y dijo, Wanqing, cásate conmigo. No puedo garantizarte una vida de lujo, pero sí estar siempre de tu lado. El matrimonio debe unir a dos personas independientes y no consistir en que una exija sin fin y la otra sacrifique todo. Le miré y asentí. 2 años después, nos casamos. La boda fue muy sencilla. Solo invitamos a nuestros amigos más cercanos. Shen Yuhan fue mi dama de honor. Sonriendo, me dijo, Wanqing, por fin veo tu verdadera sonrisa. La abracé. Mientras se me caían las lágrimas, Yuhan, gracias por estar siempre a mi lado todos estos años. ¡Tonta! ¡Si somos mejores amigas! Tras casarnos, Su Songen y yo no tuvimos prisa por tener hijos. Viajamos juntos y fuimos a muchos lugares que queríamos visitar. Estudiamos y obtuvimos certificaciones juntos, creciendo como personas. Colaboramos en obras benéficas para ayudar a quienes más lo necesitaban. Eke Su Songan me dijo, Wanqing, cuando tener hijos, lo decides tú. Si no quieres por lo que pasaste antes, no los tendremos. Respeto tu decisión. Le miré y me emocionó mucho. Eso es el amor de verdad. Respeto, comprensión y complicidad. Y no exigencias ciegas ni daños constantes. Esta primavera tuvimos un hijo. Cuando el médico me dio la noticia del embarazo, lloré, pero no de miedo, sino de alivio. Por fin volví a tener un hijo propio. Eke Su Songen me acompañaba a las revisiones, a las clases de preparación al parto y a cada cita médica. Siempre me compraba lo que me apetecía comer. Me abraza cuando tengo náuseas matutinas y me hace masajes cuando estoy cansada. Me hace sentir de verdad lo que es que te amen y lo que es sentirse apreciada. Ayer estaba sentada en la terraza en Chengdu, preparando una taza de té. La luz del sol entraba, dejando un calor muy agradable. De repente, el móvil vibró. Era una notificación de una noticia. La abrí para leerla y trataba sobre Xiang Jiangyi. Su exnovio la había denunciado por estafa para ayudarla a pagar las deudas. Jiang Zei había vendido la antigua casa de su madre. Ahora, toda la familia vive de alquiler en un pueblo urbano, con una situación económica muy apurada. Le eché un vistazo y apagué el móvil. Lo pasado, pasado está. No les guardo rencor, ni me alegro de su desgracia, porque sé bien que la mejor venganza no es el odio, sino vivir mejor uno mismo. Aquellos que un día te hicieron daño acabarán pagando por sus propias decisiones, mientras que tú solo debes avanzar con valentía hacia tu propia felicidad. Eke Su Songan salió del despacho y, al verme distraída, se acercó y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó con ternura. En nada, solo que de pronto siento que la vida ahora es maravillosa. Me apoyé en su hombro. Irán a mejor las cosas. Me cogió de la mano. Cariño, ¿qué te apetece cenar hoy? ¡Te lo preparo! Sonreí. Me da igual. Lo que cocines, tú me encantará. Mientras la luz del sol cruzaba la ventana y nos envolvía con su calidez, comprendí de repente una verdad.
El mejor estado en la vida no es no haber sufrido nunca, sino seguir creyendo en lo hermoso tras las heridas. Luché en la oscuridad, creyendo que jamás volvería a ver la luz. Pero ahora sé que, si tienes el valor de seguir adelante, al final siempre acabas bajo la luz del sol. Todo ese dolor del pasado acabará convirtiéndose en el impulso que te hace crecer y te permitirá convertirte en la persona que siempre quisiste ser.